El viento de la Sierra de Zacatecas es un narrador áspero e implacable. No habla con palabras, sino con un silbido que se arrastra por los cañones y azota los muros de adobe de las haciendas olvidadas, llevando consigo el polvo de los siglos y el eco de secretos que la tierra se niega a sepultar por completo. En el corazón de esta tierra de plata y sangre, se alza el esqueleto de lo que una vez fue la hacienda de San Lamento, un monumento a la opulencia y a una caída tan vertiginosa que se convirtió en leyenda. Sus muros de cantera, ahora desnudos y agrietados, miran hacia una colina cercana, donde la entrada a la mina La Sombra se abre como una boca oscura y perpetuamente hambrienta. Los lugareños no se acercan, cuentan historias de los perdidos, las almas de mineros que entraron en sus profundidades y jamás regresaron, cuyas voces, dicen, se mezclan con el lamento del viento en las noches sin luna. La mina y la hacienda son dos partes de una misma tumba, el mausoleo de un apellido que alguna vez fue sinónimo de poder, y que ahora solo se pronuncia para asustar a los niños, Arantes. En la memoria colectiva de las Zacatecas de 1872, el nombre de don Ignacio Arantes era un pilar tan sólido como las vetas de plata que sustentaban la región. Era la encarnación del progreso porfiriano, un hombre cuya fortuna parecía brotar de la tierra con una generosidad casi divina. Su rostro, inmortalizado en un único daguerrotipo que sobrevive en los archivos estatales, muestra una severidad piadosa, la mirada de un hombre que se ve a sí mismo como un instrumento de la voluntad de Dios y del capital. Financió iglesias con arcos majestuosos y orfanatos donde los niños rezaban por su alma. Su familia era el epítome de la aristocracia minera, sus carruajes eran los más finos, sus fiestas las más envidiadas. Pero entonces, en el lapso de unos pocos años, todo se desvaneció. No hubo una quiebra documentada, ni una lenta decadencia. Los Arantes simplemente se extinguieron, su prosperidad se secó como un río en la estación más cruda, dejando tras de sí solo la hacienda en ruinas, la mina sellada por el miedo, y un silencio tan profundo que se convirtió en su propio tipo de ruido, una pregunta sin respuesta que ha resonado por más de un siglo. ¿Qué catástrofe pudo pulverizar una dinastía tan poderosa, transformando su legado de oro y plata en un cuento de terror susurrado al anochecer? Para el doctor Mateo Vargas, los fantasmas no habitaban en las ruinas, sino en los vacíos del registro histórico. Era un hombre de 40 años, cuya vida transcurría entre el olor a papel antiguo y la tenue luz de las lámparas de archivo. Un historiador cuya especialidad era la compleja y a menudo brutal economía minera que forjó el México moderno. La familia Arantes era más que una simple curiosidad para él. Era una anomalía, una ecuación sin resolver, que desafiaba toda lógica económica. Su ascenso fue demasiado rápido, su fortuna demasiado vasta, y su desaparición, demasiado absoluta. En sus extensas investigaciones, había trazado el linaje de docenas de familias mineras. Sus éxitos y fracasos meticulosamente documentados en libros de contabilidad, registros de propiedad y correspondencia personal. Pero los Arantes eran una página en blanco, un capítulo arrancado de la historia. Vargas no creía en maldiciones, creía en causas y efectos. Estaba convencido de que detrás de la leyenda de la hacienda de San Lamento y la mina La Sombra, se escondía una verdad tangible, una explicación humana que, sospechaba, sería mucho más perturbadora que cualquier espectro. Resolver el enigma de los Arantes no era solo un desafío académico, era una obsesión, la pieza clave que faltaba en su gran obra sobre la plata y la sangre. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por los misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito. La búsqueda de Mateo Vargas lo había llevado finalmente más allá de los confines seguros de los archivos municipales, al epicentro mismo del misterio. Estaba de pie en lo que había sido el estudio personal de don Ignacio Arantes. El techo se había derrumbado parcialmente, permitiendo que una columna de luz polvorienta iluminara el caos de muebles podridos y papeles descompuestos por la humedad. El aire era espeso, cargado con el olor a madera vieja, a tierra mojada y a un abandono tan profundo que parecía tener peso físico,
La mayor parte de los documentos eran inservibles, transformados en una pulpa ilegible por el tiempo y la negligencia. Pero Vargas no buscaba en las superficies. Su investigación le había enseñado que los secretos más oscuros rara vez se dejan a la vista. Con la paciencia de un arqueólogo, examinó el imponente escritorio de caoba que, milagrosamente, se mantenía en gran parte intacto. Sus manos recorrieron cada centímetro de la madera tallada, buscando la imperfección, la junta que no encajaba, el truco del ebanista. Y entonces, lo encontró. Debajo del cajón principal, sus dedos sintieron un ligero desnivel. Con la ayuda de una pequeña palanca, ejerció una presión cuidadosa. Un clic sordo rompió el silencio de la habitación, y un compartimento secreto, un fondo falso, se reveló. El corazón de Vargas latió con fuerza. Dentro no había joyas ni lingotes de oro. Había algo mucho más valioso, un pequeño libro, encuadernado en piel oscura, del tamaño de la palma de su mano. El libro se sentía extrañamente pesado en sus manos, la piel del encuadernado reseca y agrietada por el paso de un siglo de ocultamiento. No tenía título, ni ninguna marca que identificara su contenido. Con una delicadeza casi quirúrgica, Mateo Vargas lo abrió. Las páginas, de un papel grueso y amarillento, estaban cubiertas por una caligrafía apretada y metódica. Al principio, la decepción amenazó con instalarse. Parecía ser un simple libro de cuentas de la mina a la sombra. Columnas de números, fechas, registros de toneladas de mineral de plata extraídas, costos de herramientas, pólvora y salarios pagados. Era el tipo de documento que había visto cientos de veces. Pero la obsesión de un historiador reside en los detalles, en las anomalías que interrumpen el patrón. Y allí estaba. Al lado de las entradas principales, una segunda columna, escrita con una tinta ligeramente más pálida, casi como una nota al margen. Llevaba el encabezado costos de producción adicionales, no eran cifras monetarias. Eran nombres, a veces solo iniciales, junto a fechas específicas que no parecían corresponder a ningún ciclo de pago o compra de suministros. Vargas sintió un frío metálico recorrerle la espalda, un frío que no provenía del aire de la hacienda en ruinas. Empezó a cruzar mentalmente esas fechas, con los registros parroquiales que había memorizado. Los informes de desapariciones de trabajadores solitarios, de vagabundos sin familia, todos ellos oficialmente archivados como desertores. Las fechas coincidían, una por una. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Se apoyó en el escritorio para estabilizarse, releyendo una línea que transformaba un misterio en un horror. Aquel no era un libro de cuentas de plata. Era un libro de contabilidad de vidas humanas. El peso del pequeño libro en el maletín de Mateo Vargas era desproporcionado a su tamaño. No era el peso del cuero y el papel, sino el de las vidas humanas reducidas a una anotación contable, a un costo de producción. Mientras su vehículo se alejaba de las ruinas de la hacienda de San Lamento, el paisaje de la sierra de Zacatecas, que antes le parecía majestuoso en su aridez, ahora se sentía como un vasto y silencioso cementerio. Cada cañón, cada meseta, cada sombra proyectada por los picos distantes parecía ocultar una historia de violencia olvidada. El viento que azotaba el cristal ya no era un simple fenómeno meteorológico, era un coro de lamentos, el eco de los nombres que ahora llevaba consigo. Vargas sentía una extraña y macabra conexión con don Ignacio Arantes, no de simpatía, sino de una intimidad forzada a través del tiempo. Estaba mirando directamente al abismo de la mente del patriarca, un lugar donde la piedad y la brutalidad coexistían en una lógica retorcida y aterradora. La verdad que había buscado durante años ya no era un simple acertijo académico. Se había convertido en una presencia física, un frío que se instalaba en sus huesos y que sabía que no lo abandonaría hasta que la historia completa fuera contada. Hasta que cada nombre en esa lista fuera arrancado del olvido y pronunciado en voz alta. De regreso en la soledad de su estudio, con las persianas bajas para bloquear el sol implacable de Zacatecas, Mateo Vargas desplegó sus herramientas de trabajo como un cirujano preparándose para una operación delicada. Mapas de la región, copias de registros mineros,
cronologías de la familia Arantes y sus empresas. Todo ello formaba un semicírculo alrededor del objeto central, el libro de cuentas de don Ignacio. La luz de su lámpara de escritorio creaba un charco de luz amarillenta sobre la mesa, haciendo que la tinta oscura de la caligrafía pareciera casi negra, como sangre seca sobre el papel. El silencio de la noche era su único compañero, un silencio que le permitía escuchar el susurro de las páginas al pasar y el latido de su propio corazón. Un tambor constante que marcaba el ritmo de su descenso a la oscuridad del siglo XIX. Cada nombre en la columna de costos adicionales era una pregunta, un fantasma que exigía una identidad. Su tarea, lo sabía, era monumental. Debía darles un rostro, una historia, una voz a aquellos que habían sido silenciados y enterrados no solo bajo tierra, sino bajo el peso de la historia oficial. Esa narrativa pulcra y ordenada que don Ignacio Arantes había construido con tanto esmero con su fortuna manchada. El proceso de decodificación comenzó con una metódica y casi febril obsesión. Vargas trabajaba durante horas, a veces olvidando comer, impulsado por una mezcla de adrenalina académica y un profundo sentido de deber hacia los muertos anónimos. La primera fase consistió en crear una base de datos, transcribiendo cada nombre, cada inicial y cada fecha del libro de cuentas a un cuaderno de trabajo. Al principio, los nombres eran solo eso, palabras en una página. Pero a medida que la lista crecía, una pauta comenzó a emerger, una cadencia siniestra en las anotaciones. Las fechas se agrupaban en torno a ciertos ciclos lunares y festividades religiosas sincréticas, una extraña amalgama de catolicismo, y lo que Vargas solo podía suponer que eran creencias prehispánicas locales. No era un patrón de pagos, ni de entregas de material, era un calendario ritual. La segunda fase de su trabajo lo llevó a los archivos parroquiales, esos repositorios polvorientos de nacimientos, matrimonios y muertes que constituían el tejido conectivo de las comunidades del pasado. Con el libro de cuentas como su mapa del tesoro macabro, comenzó a buscar las ausencias, las vidas que simplemente se detenían sin una anotación final. El primer viaje fue a la pequeña parroquia de San Miguel del Cañón, un pueblo que apenas sobrevivía a la sombra de lo que fue el Imperio Arantes. El párroco, un hombre anciano de manos temblorosas y ojos cansados, lo recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los archivos, le explicó, estaban en un estado lamentable, guardados en un cuarto trasero donde la humedad y el tiempo habían hecho estragos. Para Vargas, ese olor a papel viejo y a moho era el perfume del descubrimiento. Con una paciencia infinita, comenzó a examinar los gruesos libros encuadernados en piel, cuyas páginas se deshacían al tacto. Buscaba las actas de defunción, pero más importante aún, buscaba la falta de ellas. Comparaba los nombres de su lista con los registros de bautismo, buscando a aquellos hombres que habían sido bautizados en esa misma iglesia, que habían vivido en la región, pero para quienes no existía un registro de muerte. Eran los desaparecidos, los que se habían desvanecido en el aire, oficialmente considerados desertores que habían huido en busca de mejor fortuna. La fortuna, Vargas empezaba a sospechar, la habían encontrado otros, y estaba hecha de la plata que brotaba de la sombra. El momento del primer hallazgo fue silencioso, desprovisto de cualquier dramatismo externo, pero para Mateo Vargas, fue como el estruendo de un trueno en la quietud de la habitación. El nombre en el libro de cuentas de Arantes era J. Morales, con fecha del 12 de mayo de 1873. En el registro parroquial, encontró el acta de bautismo de un Juan Morales, nacido en 1851. No había acta de matrimonio, no había acta de defunción. Había, sin embargo, una nota marginal en el libro de cuentas de la mina local, una que Vargas había fotografiado semanas antes, donde se mencionaba que Juan Morales había abandonado su puesto, sin recoger su última paga. La fecha de esa anotación era el 15 de mayo de 1873, 3 días después de la entrada en el libro de don Ignacio. El aire pareció escaparse de los pulmones de Vargas. La conexión era innegable. El costo de producción adicional no era una metáfora, era el precio de una vida. Juan Morales no había desertado. Había sido cosechado. Apoyó la mano en la mesa de madera para estabilizarse, la realidad del crimen golpeándolo con una fuerza visceral. No estaba investigando un fraude financiero o una anomalía histórica.
estaba desenterrando una fosa común hecha de papel y tinta. Uno por uno, durante las siguientes semanas, los nombres comenzaron a encontrar sus historias fragmentadas. Estaba Pedro Jiménez, un viudo de 40 años cuyo único hijo había muerto de viruela el invierno anterior, un hombre sin lazos que no sería extrañado. Estaba un joven conocido solo como el Chueco, un trabajador itinerante con una cojera distintiva, cuya desaparición fue atribuida a un posible accidente en el camino. Estaba un grupo de 3 trabajadores indígenas de una comunidad lejana, contratados para un trabajo temporal y de quienes nunca más se supo. Cada coincidencia era un golpe de martillo sobre el pedestal de la reputación de don Ignacio Arantes. Vargas sentía como si estuviera reconstruyendo un esqueleto, hueso por hueso, a partir de fragmentos dispersos en una docena de archivos diferentes. La imagen que emergía era la de un depredador sistemático, un hombre que no mataba por ira o por impulso, sino con la fría y calculadora precisión de un contador cerrando sus libros. Las víctimas no eran aleatorias, eran cuidadosamente seleccionadas por su vulnerabilidad, por su anonimato, por la facilidad con la que podían ser borradas del mundo sin levantar sospechas. La investigación en los archivos parroquiales le proporcionó el qué, la lista de víctimas pero no el por qué. La lógica de un hombre de negocios, por despiadada que fuera, no explicaba la naturaleza aparentemente ritual de las fechas. Un asesinato para silenciar a un testigo o eliminar a un rival tenía sentido en el brutal mundo de la minería del siglo XIX. Pero esto era diferente. Era un patrón, una ceremonia. Esta nueva pregunta llevó a Vargas al Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, un edificio imponente y solemne que albergaba los documentos oficiales de la élite de la región. Su objetivo ahora era encontrar la correspondencia personal de don Ignacio, buscar en sus propias palabras una clave para entender la filosofía detrás de su monstruosidad. Sabía que las cartas de negocios no revelarían nada. Los secretos de un hombre como Arantes estarían ocultos en los pliegues de su vida privada, en las comunicaciones que creía seguras y protegidas del escrutinio de la posteridad. La búsqueda sería como encontrar una aguja en un pajar, pero Vargas estaba acostumbrado a los pajares. La paciencia era la herramienta más afilada de un historiador. Durante días, se sumergió en cajas y cajas de documentos. Cartas sobre la compra de maquinaria inglesa, disputas sobre derechos de agua, donaciones a la iglesia, correspondencia con políticos en la Ciudad de México. Era el retrato de un hombre de negocios exitoso y un pilar de la comunidad, una fachada de respetabilidad tan sólida que parecía impenetrable. La frustración comenzó a hacer mella en el ánimo de Vargas. Quizás estaba equivocado. Quizás la verdad estaba destinada a permanecer enterrada con los huesos de las víctimas. Se sentía como si estuviera persiguiendo a un fantasma, uno que había sido expertamente hábil en borrar sus propias huellas. Pero la obsesión del investigador es una forma de fe. La fe en que la verdad siempre deja una cicatriz, por pequeña que sea. Fue en una caja mal etiquetada, que contenía supuestamente recibos de impuestos, donde encontró un paquete de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. No eran de políticos ni de socios comerciales. Estaban dirigidas a un tal Dr. Alistair Finch, un geólogo y anticuario europeo, que había pasado un tiempo en México, supuestamente estudiando las formaciones rocosas únicas de la región. Las primeras cartas eran de naturaleza puramente profesional. Arantes consultaba a Finch sobre la composición de ciertos minerales, la mejor manera de drenar un túnel inundado, la ciencia de la minería. Pero a medida que la correspondencia avanzaba, el tono comenzaba a cambiar sutilmente. Don Ignacio, el hombre que públicamente ridiculizaba las supersticiones de los mineros como paganismo ignorante, comenzaba a hacer preguntas de otra naturaleza. Preguntaba a Finch sobre prácticas prehispánicas, sobre rituales para apaciguar a los espíritus de la tierra, sobre la creencia de que las vetas de metal eran seres vivos con apetitos y voluntades. Vargas sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estaba leyendo la génesis de una ideología asesina. Finch, en sus respuestas, parecía alentar estas ideas, envolviéndolas en un lenguaje pseudocientífico que mezclaba la geología con la alquimia y el misticismo. Hablaba de la beta madre no como una formación geológica sino como una deidad ctónica,
una diosa de la tierra que exigía reciprocidad por los tesoros que entregaba. Una frase en una de las últimas cartas de Finch, escrita en 1871, hizo que Vargas contuviera la respiración. Estaba subrayada por la propia mano de don Ignacio. Finch escribía: «La ciencia moderna solo ve la roca, don Ignacio, pero los antiguos veían el espíritu dentro de la roca. La tierra no es un cofre para ser saqueado, sino un cuerpo vivo. Si uno extrae su sangre, que es la plata, debe reponer la vitalidad que se le quita. La reciprocidad es la ley más antigua y fundamental. El sacrificio no es barbarie, es equilibrio». En ese momento Mateo Vargas entendió. Don Ignacio Arantes no era simplemente un asesino codicioso. En su mente era un sumo sacerdote, un intermediario entre el mundo moderno del capital y un mundo antiguo de deidades sedientas de sangre. Los hombres que desaparecían en la sombra no eran víctimas de un crimen, sino ofrendas en un pacto oscuro, el combustible humano que alimentaba la milagrosa prosperidad de la familia Arantes. La revelación era tan monstruosa, tan alejada de la lógica del siglo XX, que por un momento Vargas tuvo que cerrar los ojos, sintiendo el vértigo de asomarse a una locura tan profunda y metódica. Con la motivación establecida, la siguiente pieza del rompecabezas era la conspiración. Un hombre solo, por poderoso que fuera, no podría haber llevado a cabo un sistema de sacrificios durante años sin ayuda, o al menos, sin la ceguera voluntaria de otros. Esta línea de investigación lo llevó a la oficina del registro de la propiedad, un lugar aún más olvidado que los archivos parroquiales, donde los títulos de propiedad y las escrituras se acumulaban en torres precarias de legajos atados con cordeles. Vargas comenzó a rastrear todas las adquisiciones de tierras realizadas por don Ignacio Arantes entre 1870 y 1880, el apogeo de su poder. Su hipótesis era simple: el silencio se compra. Y en una tierra donde la pobreza era endémica, la tierra era una moneda tan buena como el oro. Quería ver si había alguna correlación entre las desapariciones y las actividades inmobiliarias de Arantes, buscando un patrón de pagos ocultos, de sobornos disfrazados de transacciones legítimas. El trabajo era tedioso, un ejercicio de paciencia extrema. Durante semanas, Vargas examinó cientos de escrituras, la caligrafía enrevesada de los notarios de la época casi indescifrable. Pero poco a poco, como una imagen que se revela lentamente en un cuarto oscuro, el patrón comenzó a tomar forma. Don Ignacio había comprado docenas de pequeñas parcelas de tierra, la mayoría de ellas de poco valor agrícola o minero, que rodeaban su vasta hacienda. Lo que llamó la atención de Vargas no fue la compra en sí, sino los vendedores. Eran, casi sin excepción, familias que, según los registros que ya había consultado, habían perdido a un miembro masculino en las semanas o meses previos a la venta. Las muertes de estos hombres, ocurridas en otras minas no relacionadas con Arantes, habían sido registradas oficialmente como accidentes. Un derrumbe, una caída, una explosión de gas. Pero las fechas eran demasiado convenientes, las coincidencias demasiado numerosas para ser una casualidad. El precio de venta de estas tierras era siempre irrisorio, muy por debajo de su valor de mercado, pero probablemente una suma que cambiaría la vida de una familia campesina en duelo. Vargas se dio cuenta de la diabólica genialidad del plan. Don Ignacio no solo eliminaba a sus víctimas en su propia mina, también externalizaba parte de su cosecha. Pagaba a capataces de minas rivales para que orquestaran accidentes, para que le proveyeran de víctimas cuya desaparición no pudiera ser rastreada hasta él. La compra de la tierra era el pago final, una transacción que parecía un acto de caridad hacia una familia desamparada, pero que en realidad era el sello de un pacto de sangre y silencio. La red de complicidad se extendía mucho más allá de los muros de la hacienda de San Lamento. Involucraba a hombres de confianza en toda la región, hombres que estaban dispuestos a cambiar una vida por un puñado de pesos y un pedazo de tierra estéril. El mal de don Ignacio no era solitario, había echado raíces profundas en la comunidad, envenenando todo lo que tocaba. El peso de este descubrimiento era inmenso. La historia de los Arantes ya no era la historia de una familia monstruosa, sino la de una región entera comprometida por el secreto.
Sin embargo, a Vargas le faltaba una pieza crucial, un testimonio directo. Todo lo que tenía eran pruebas circunstanciales, inferencias extraídas de documentos silenciosos. Necesitaba una voz del pasado, alguien que hubiera visto lo que sucedía en las entrañas de la sombra y hubiera vivido para contarlo. Era una posibilidad remota, una esperanza casi irracional. Si el sistema de Arantes era tan perfecto, ¿cómo podría haber permitido un superviviente? La búsqueda lo llevó a los lugares más sombríos del registro histórico, los archivos de los hospitales, los manicomios y las prisiones de la época. Buscaba cualquier informe anómalo, cualquier caso de un paciente o prisionero que hablara de rituales en las minas, cualquier testimonio que hubiera sido descartado como la locura de un indigente o el delirio de un borracho. Fue en los archivos de un antiguo sanatorio para enfermos mentales, ahora un museo de medicina, donde encontró el último clavo en el ataúd de don Ignacio Arantes. Era un expediente médico de 1878, frágil y amarillento. El nombre del paciente era casi ilegible: Atahualpa Quispe, un hombre de origen quechua, de los muchos que llegaban desde el sur buscando trabajo en las minas de plata. El diagnóstico oficial, escrito con la arrogante caligrafía de un médico del siglo XIX, era demencia precoz, acompañada de alucinaciones producto de la superstición y el consumo de peyote. El informe detallaba cómo el hombre había sido encontrado vagando por la sierra, deshidratado y en estado de shock, hablando un español entrecortado sobre una cueva, un hombre vestido de negro y un sacrificio a la Pachamama para que entregara la plata. El médico lo había descartado como el producto de una mente primitiva incapaz de procesar la realidad del trabajo industrial. Pero para Mateo Vargas, que leía esas notas a la luz de todo lo que había descubierto, las palabras del paciente no eran un delirio, eran un testimonio. Atahualpa Quispe describía con un detalle escalofriante una cámara subterránea, un altar de piedra negra, antorchas que arrojaban sombras danzantes sobre las paredes y la presencia de un hombre alto, el patrón, que dirigía una ceremonia con un cuchillo de obsidiana. Hablaba de cánticos en una lengua que no entendía, y del olor a copal mezclado con el olor metálico de la sangre. Contaba cómo había logrado escapar en la confusión, corriendo a ciegas por los túneles oscuros, mientras los gritos de otro hombre se apagaban a sus espaldas. El médico había escrito en los márgenes: el paciente exhibe una clara incapacidad para distinguir entre el mito y la realidad. Vargas sintió una oleada de ira y tristeza. Atahualpa Quispe no estaba loco. Había sido el único superviviente del horror de la sombra, y nadie le había creído. Su testimonio, la llave para desvelar todo el misterio, había estado allí, a la vista de todos, durante más de un siglo, sepultado bajo el prejuicio y la indiferencia. Con el expediente de Quispe en sus manos, Mateo Vargas sintió que el círculo de la investigación documental se cerraba. Tenía la lista de las víctimas, anónimas hasta ahora. Tenía la retorcida justificación ideológica del asesino, extraída de su correspondencia privada. Tenía la prueba de una conspiración más amplia, oculta en los registros de la propiedad. Y ahora, tenía la voz de un testigo presencial, un eco que había viajado a través del tiempo para confirmar la verdad. Todas las piezas estaban sobre la mesa. El rastro de papel y tinta había llegado a su fin. Pero la historia no estaba completa. Los documentos podían contar lo que pasó, pero no podían mostrarlo. Para confrontar verdaderamente el legado de los Arantes, Vargas sabía que debía hacer una última cosa. Debía volver al origen, al lugar donde la sangre y la plata se habían hecho una. Debía entrar en la mina La Sombra y encontrar la cámara que Atahualpa Quispe había descrito. La investigación académica había terminado. La expedición a las profundidades de la tierra y del corazón humano estaba a punto de comenzar. La preparación para descender a la mina La Sombra no se parecía en nada a sus anteriores expediciones de campo. Aquellas habían sido búsquedas intelectuales, incursiones en archivos y bibliotecas donde el único peligro era el polvo de los siglos y la decepción de un callejón sin salida. Esto era diferente. Esto era una incursión física en el corazón de la leyenda, un descenso literal a las profundidades donde la historia había sido escrita con sangre y sellada con piedra. Mateo Vargas no preparó cuadernos y plumas, sino cuerdas de escalada, un casco con una potente linterna de cabeza, raciones de agua y comida para un día,
y una cámara fotográfica de alta resistencia, su única arma para capturar la verdad y traerla de vuelta a la luz. El viaje de regreso a la Sierra de Zacatecas fue silencioso y tenso. El paisaje que antes le había parecido un testigo mudo de la historia, ahora se sentía como un cómplice activo, sus cañones y mesetas guardando el secreto con una hostilidad pétrea. Cada curva en el camino de tierra que ascendía hacia la hacienda de San Lamento era un paso más hacia el final de un viaje que había comenzado en la comodidad de su estudio, pero que solo podía concluir en la oscuridad claustrofóbica de la tierra. La boca de la mina La Sombra parecía aún más ominosa a la luz del amanecer. Era una herida negra en la ladera de la colina, un portal a un mundo que había permanecido intacto y olvidado durante más de un siglo. El aire que emanaba de su interior era gélido, anormalmente frío para la temperatura exterior, y cargaba consigo un olor complejo y perturbador, el aroma de la tierra húmeda, del moho milenario y un rastro metálico persistente, casi imperceptible, que la mente de Vargas, ahora condicionada por su investigación, no podía evitar asociar con el olor a sangre vieja. Se detuvo en el umbral, el sol de la mañana a su espalda y la oscuridad total frente a él. El viento que soplaba a través de la sierra ya no era un simple sonido. Parecía un coro de advertencias, un lamento que le suplicaba que no cruzara esa frontera entre el mundo de los vivos y el dominio de los muertos anónimos. Por un instante, la duda, un miedo primario y visceral, amenazó con paralizarlo. Pero el peso de los nombres en el libro de cuentas, el eco del testimonio de Atahualpa Quispe, era más fuerte. Encendió su linterna, y el haz de luz blanca cortó la oscuridad como un bisturí, revelando los primeros metros de un túnel que se hundía en las entrañas del planeta. Dio el primer paso, y la mina lo devoró. El silencio en el interior era absoluto y opresivo. Era un silencio tan profundo que parecía tener peso. Una ausencia de sonido que hacía que sus propios latidos resonaran en sus oídos como un tambor de guerra solitario. El haz de su linterna era la única realidad en un universo de negrura. Se deslizaba sobre las paredes del túnel, revelando las viejas vigas de madera que sostenían el techo, cubiertas de una capa resbaladiza de musgo y minerales que brillaban débilmente, como lágrimas de la roca. El aire era pesado, difícil de respirar, y el frío se le calaba hasta los huesos. Avanzaba lentamente, con el mapa rudimentario de la contraportada del libro de cuentas de don Ignacio memorizado, una brújula macabra que lo guiaba a través del laberinto subterráneo. Cada paso era un acto de fe, una apuesta a que la locura de un hombre del siglo XIX había seguido una lógica que él, un hombre del siglo XX, podía descifrar. El túnel principal se bifurcaba una y otra vez, creando una red de pasajes oscuros que se perdían en la nada, cada uno una posible trampa, un camino hacia el olvido. Pero el mapa de Arantes era preciso en su crudeza, marcando giros y puntos de referencia que solo alguien que conociera la mina íntimamente podría haber dibujado. Después de lo que pareció una eternidad pero que el reloj marcaba como poco más de una hora, llegó al punto indicado en el mapa. Era un túnel lateral, más estrecho que los demás, que terminaba abruptamente en una pared de roca que parecía completamente sólida. A primera vista, era un callejón sin salida. Una decepción que le heló el corazón más que el propio frío de la mina. Se acercó, recorriendo la superficie de la pared con la mano, el haz de su linterna examinando cada centímetro. La roca era áspera e irregular, idéntica al resto del túnel. ¿Se habría equivocado? Habría sido todo una elaborada trampa, una broma póstuma de un monstruo. Pero entonces, su ojo entrenado para buscar anomalías en los documentos detectó una en la piedra. Una línea fina, casi invisible, que no seguía el patrón natural de las vetas. Estaba cubierta de polvo y suciedad, pero estaba allí. Un contorno rectangular. No era una pared natural, era una puerta de piedra, un sello diseñado para ocultar algo a perpetuidad. La adrenalina borró todo rastro de fatiga y miedo. Había encontrado la entrada al santuario de don Ignacio Arantes. El trabajo para abrir una brecha fue brutal y ensordecedor. Usando una pequeña palanca y un martillo que había traído consigo, comenzó a golpear en la juntura que había descubierto. El sonido de metal contra piedra resonaba en el túnel confinado, cada golpe una profanación del silencio sepulcral. El sudor le perlaba la frente, mezclándose con el polvo de roca que llenaba el aire. Trabajaba con una urgencia febril,
impulsado por la certeza de que estaba al borde del descubrimiento final. Poco a poco, las piedras comenzaron a ceder. Primero fue una grieta, luego un pequeño agujero del que escapó una ráfaga de aire viciado, un aliento fétido que había estado atrapado durante un siglo. El olor era indescriptible, una mezcla nauseabunda de polvo, descomposición, y ese mismo rastro metálico, ahora mucho más intenso. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, asomó su linterna. El haz de luz se perdió en una oscuridad que parecía aún más densa, y por un instante, no vio nada. Luego, la luz se posó sobre algo blanco y curvo a unos metros de distancia. Un hueso. Un cráneo humano que lo miraba desde el otro lado con sus cuencas vacías. El corazón de Mateo Vargas se detuvo. Ensanchó la abertura con una fuerza desesperada, sin importarle los cortes en sus manos ni el agotamiento de sus músculos. Cuando el hueco fue lo suficientemente grande como para pasar, se deslizó a través de él, aterrizando en el suelo polvoriento de una cámara oculta. Se puso de pie y giró lentamente barriendo el espacio con el haz de su linterna. La visión que se reveló ante él era un paisaje sacado de la peor de las pesadillas, una escena que superaba con creces el horror que había imaginado. La cámara era amplia, de forma casi circular, y sus paredes no eran de roca desnuda. Estaban adornadas con los restos de docenas de seres humanos. Esqueletos enteros y parciales estaban dispuestos por todas partes, no como en una fosa común, sino con una intencionalidad aterradora. Algunos estaban apilados en los rincones, una macabra colección de huesos, pero otros, la mayoría, estaban integrados en las propias paredes de la cueva. Era la primera capa del horror, la confirmación física de la masacre, pero la verdad era infinitamente más perversa. Mateo se acercó a una de las paredes, su respiración contenida en un jadeo ahogado. La luz de su linterna reveló el verdadero alcance de la monstruosidad de don Ignacio. Un esqueleto no estaba simplemente apoyado contra la pared, estaba incrustado en ella. Las costillas se curvaban hacia afuera desde la roca, y una veta de plata pura, brillante incluso bajo el polvo, se enroscaba alrededor de la columna vertebral como una serpiente metálica. Más allá, una mano esquelética parecía emerger de la piedra, sus dedos de hueso casi tocando un rico depósito de mineral. No eran cuerpos escondidos, eran ofrendas. Don Ignacio Arantes, en su locura metódica, no solo había matado a estos hombres para apaciguar a su deidad terrenal, los había fusionado con ella. Había convertido sus cuerpos en parte de la propia Beta, un sacrificio literal y permanente. Una declaración de que la sangre de los hombres y la plata de la tierra eran una y la misma cosa. Esta era la revelación de doble fondo, el horror que ningún documento podría haber transmitido. No era solo asesinato, era una forma de arte blasfema, una teología de la violencia grabada en la geología. El impacto de la revelación fue físico. Mateo tuvo que apoyarse contra una sección de pared libre de huesos para no caer. El aire parecía haberse solidificado. Era imposible de respirar. Sentía náuseas, un vértigo que amenazaba con sumirlo en la misma oscuridad que lo rodeaba. Su mente académica, entrenada para analizar y categorizar, luchaba por procesar una realidad tan visceralmente profana. El libro de cuentas, las cartas, el testimonio del superviviente, todo encajaba ahora en un mosaico de una crueldad inimaginable. La prosperidad de los Arantes no se había construido sobre la plata, se había construido sobre estos huesos, sobre esta fusión de carne y mineral. Cada moneda acuñada, cada iglesia financiada, cada acto de caridad, había sido pagado con la vitalidad extraída de estos hombres, cuyos cuerpos se habían convertido en el fertilizante de la fortuna familiar. La imagen de don Ignacio, el piadoso filántropo, se disolvió por completo, reemplazada por la de un sumo sacerdote de un culto de sangre y codicia, un hombre que había mirado al abismo, y había decidido convertirlo en su socio comercial. En el centro de la cámara, tal como Atahualpa Quispe lo había descrito en su testimonio descartado como un delirio, se encontraba el altar. Era una gran losa de piedra negra, plana y lisa, cuya superficie estaba cubierta de manchas oscuras que ninguna cantidad de tiempo había podido borrar. La linterna de Mateo reveló los detalles que el superviviente no podría haber inventado. En el centro del altar,
Había un crucifijo de hierro, ahora corroído por el óxido, un símbolo de la fe que don Ignacio profesaba en el mundo exterior. Pero alrededor del crucifijo, tallados en la piedra, había una serie de símbolos que no pertenecían a ninguna tradición cristiana. Eran espirales, figuras zoomorfas y glifos que recordaban a las iconografías prehispánicas, una mezcla sincrética y aterradora que representaba la verdadera naturaleza de la fe de Arantes. Era la prueba final de que había creado su propia religión, una que le permitía ser un católico devoto a la luz del sol y un monstruo pagano en la oscuridad de la tierra, reconciliando a Dios y al diablo en un único y rentable acto de fe. La magnitud del mal que impregnaba esa cámara era casi insoportable. Mateo sintió que no estaba solo. Las cuencas vacías de los cráneos incrustados en las paredes parecían seguirlo. Sus silencios gritaban las historias de sus últimos momentos. Podía casi oír los cánticos, oler el copal mezclado con la sangre, sentir el terror de los hombres llevados a este matadero subterráneo. Se dio cuenta de que estaba parado en el epicentro de la maldición de los Arantes. La leyenda local no hablaba de fantasmas, hablaba de esto, del eco de un sufrimiento tan extremo que había manchado la tierra para siempre. La fortuna de la familia no se había desvanecido por una mala gestión o por el agotamiento de la mina, se había derrumbado bajo el peso de su propia atrocidad. Cuando la veta, a pesar de los sacrificios, finalmente se agotó, el pacto se rompió, y sin la sangre de la tierra para justificar la sangre de los hombres, el imperio de don Ignacio, construido sobre cimientos de huesos, se desmoronó en el polvo, dejando solo una historia susurrada, y esta tumba secreta como su único y verdadero testamento. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Después de un tiempo que no pudo medir, el shock inicial comenzó a dar paso a un frío y determinado sentido del deber. Él era el único testigo vivo de este horror. Tenía la responsabilidad de contar la historia, de darles a estas víctimas el reconocimiento que se les había negado durante más de un siglo. Sacó su cámara, y con manos que aún temblaban ligeramente, comenzó a documentarlo todo. El flash de la cámara iluminaba la cámara en ráfagas de luz blanca y cruda, revelando cada detalle macabro con una claridad implacable. Fotografió los esqueletos en las paredes, los detalles de la fusión del hueso con la plata, el altar con sus símbolos blasfemos, los cráneos apilados en los rincones. Cada clic del obturador era un golpe contra el silencio, un acto de exhumación, una promesa de que la verdad saldría de esa mina con él. Trabajó metódicamente, moviéndose por la cámara con el cuidado de un arqueólogo en una tumba sagrada, aunque esta era una tumba profana. Su mente se enfocó en la tarea, en los ángulos, en la luz, en la composición, un mecanismo de defensa para mantener a raya el abrumador peso emocional de lo que estaba presenciando. Mientras documentaba la escena, sus ojos se posaron en un pequeño objeto que yacía en el suelo polvoriento cerca de la base del altar. Al principio, pensó que era solo otra piedra. Pero se agachó y lo recogió con cuidado. No era una piedra. Era un pequeño objeto de madera, oscurecido por el tiempo y la suciedad. Lo limpió suavemente con el pulgar. Era una figura toscamente tallada, la forma inconfundible de un colibrí, un amuleto o un juguete infantil. El objeto se sentía cálido en su mano, un contraste surrealista con el frío de la tumba. Este pequeño trozo de madera era quizás la pieza más humana y desgarradora de todo el descubrimiento. No era un hueso, no era un registro contable. Era un vestigio de una vida, de una identidad, de alguien que había llevado consigo este pequeño tesoro personal a su muerte. Por un momento, la víctima anónima número 47 dejó de ser un número y se convirtió en un hombre, un padre, un artesano, alguien que había encontrado belleza en tallar un pájaro en un trozo de madera. La inmensidad de la tragedia se cristalizó en ese pequeño objeto. Con la cámara llena de imágenes que reescribirían la historia de la región, y el pequeño colibrí de madera guardado a salvo en su bolsillo, Mateo Vargas supo que su trabajo en la cámara había terminado. Había encontrado la verdad, una verdad mucho más monstruosa de lo que jamás había sospechado. El aire se sentía cada vez más irrespirable, como si las almas de los muertos estuvieran consumiendo todo el oxígeno, exigiendo que se fuera y contara su historia. Apagó su linterna por un segundo.
sumergiéndose en la oscuridad total. Quería sentir, solo por un momento, la negrura final que estas víctimas habían experimentado. El silencio y la oscuridad eran absolutos, un vacío que lo envolvía por completo. Fue el momento más largo de su vida. Luego, volvió a encender la luz. La visión de los esqueletos en las paredes lo golpeó de nuevo, pero ahora, con una nueva resolución. No saldría de esa mina como un simple historiador que había resuelto un enigma. Saldría como un mensajero, como el portador de una verdad que había esperado más de 100 años para ser contada. El viaje de regreso a la superficie fue una prueba de voluntad. Cada paso que lo alejaba de la cámara funeraria se sentía pesado, como si estuviera arrastrando el peso de todas esas vidas con él. El túnel que antes le había parecido simplemente oscuro y peligroso, ahora se sentía cargado de una pena palpable. Cada goteo de agua sonaba como una lágrima, cada corriente de aire como un suspiro. Ya no sentía el miedo primario a la oscuridad o a quedar atrapado. Su miedo ahora era de una naturaleza diferente, el miedo a no hacer justicia a lo que había encontrado, a que el mundo no comprendiera la verdadera profundidad de la depravación de don Ignacio Arantes. La luz al final del túnel apareció primero como un punto diminuto, una estrella lejana en un cielo de roca. A medida que se acercaba crecía, prometiendo el calor del sol y el aire fresco del mundo de los vivos. El contraste entre la tumba subterránea y el mundo exterior nunca le había parecido tan absoluto. Cuando finalmente salió de la boca de la mina, tropezó y cayó de rodillas sobre la tierra áspera. La luz del sol era cegadora. El aire fresco llenaba sus pulmones con una violencia casi dolorosa. Permaneció allí durante varios minutos, jadeando, con la cabeza gacha, el polvo de la mina cubriéndolo como un sudario. El mundo exterior parecía irreal, sus colores demasiado brillantes, sus sonidos demasiado vivos. Había pasado solo unas pocas horas bajo tierra, pero sentía como si hubiera regresado de otro plano de existencia, de un infierno personal tallado por la ambición humana. Levantó la vista hacia la sierra, hacia el cielo azul de Zacatecas. Todo parecía igual que antes, pero para él, todo había cambiado. La tierra bajo sus pies ya no era solo roca y tierra, estaba saturada de secretos y de sangre. El viento ya no era solo viento, eran las voces de los perdidos, y ahora, finalmente, él entendía su lamento. Se puso de pie, con el cuerpo dolorido, pero el espíritu forjado en una nueva y sombría determinación. Miró por última vez la entrada de la sombra, ya no como la fuente de una leyenda, sino como la escena de un crimen de una escala histórica. Tenía todas las pruebas que necesitaba. El libro de cuentas que era una lista de víctimas. Las cartas que revelaban la ideología retorcida. Los registros de propiedad que probaban la conspiración. El testimonio del único superviviente que le había dado una voz al horror. Y ahora, las fotografías que mostraban el corazón mismo de la oscuridad. La fase de investigación había concluido. El rompecabezas estaba completo. Ahora comenzaba la siguiente etapa, la más crucial de todas. Tenía que tomar todas estas piezas, todas estas voces silenciosas, y reconstruir la historia completa. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final con la verdad, para despojar a don Ignacio Arantes de su máscara de respetabilidad, y mostrar al mundo el monstruo que se escondía debajo. La cacería había terminado. El juicio de la historia estaba a punto de comenzar. La historia completa, ahora reconstruida a través de la confluencia de un libro de cuentas, cartas privadas, testimonios olvidados, y la evidencia irrefutable de una tumba de piedra, nos permite presenciar lo que ocurrió en las profundidades de la sombra. La escena se pinta con los colores más oscuros de la imaginación humana. Una reconstrucción forjada a partir del eco de los hechos. Debemos imaginar una noche sin luna en la sierra de Zacatecas, en algún momento del apogeo de los Arantes, alrededor de 1875. En la cámara secreta, la única luz proviene de un puñado de antorchas clavadas en las paredes, sus llamas parpadeantes arrojando sombras danzantes que hacen que los esqueletos incrustados en la roca parezcan moverse, como una congregación silenciosa y esquelética. El aire es espeso, casi irrespirable. Una mezcla del frío mineral de la cueva, el humo resinoso del copal quemándose en un brasero, y el olor metálico y dulce de la sangre fresca que ya mancha el altar.
En el centro de todo, de pie ante la losa de piedra negra, se encuentra don Ignacio Arantes. No es el filántropo que el mundo conoce, ni el devoto católico que financia iglesias. Aquí, en su santuario subterráneo, es otra cosa. Su rostro, iluminado desde abajo por el fuego, es una máscara de una piedad terrible. Sus ojos brillan con el fervor de un hombre convencido de que está realizando un acto sagrado. A su lado, dos de sus capataces de mayor confianza sujetan a un hombre joven, un trabajador sin nombre en el gran libro de la historia, pero cuya vida, en este momento, es el precio de la siguiente veta de plata. El hombre no grita, el terror le ha robado la voz, sus ojos están fijos en la figura de don Ignacio, incapaz de comprender la traición, la transformación de su patrón en un verdugo. Don Ignacio comienza a cantar en voz baja, una letanía que mezcla oraciones católicas con palabras antiguas que ni siquiera él comprende del todo, palabras que le fueron enseñadas por su socio epistolar el Dr. Finch, como las llaves para abrir las venas de la tierra. El ritual alcanza su punto culminante en un silencio cargado de una tensión insoportable. Los cánticos cesan. El único sonido es el crepitar de las antorchas y la respiración aterrorizada de la víctima. Don Ignacio levanta sus manos, y uno de los capataces le entrega el instrumento de la ceremonia. Un cuchillo de obsidiana, una reliquia prehispánica cuyo filo negro parece absorber la poca luz de la cámara. Para don Ignacio, este no es un acto de asesinato, es una transacción cósmica, una forma de contabilidad divina. En su mente, resuenan las palabras de Finch. La tierra no es un cofre para ser saqueado, sino un cuerpo vivo. Si uno extrae su sangre, que es la plata, debe reponer la vitalidad que se le quita. El sacrificio no es barbarie, es equilibrio. Él no es un monstruo, se dice a sí mismo, sino un guardián de este equilibrio, un intermediario necesario entre la codicia del hombre y el apetito de la tierra. La plata es la sangre de la beta madre, y la sangre humana es el único pago que ella acepta para no agotarse. Con una precisión que habla de una práctica repetida, acerca el cuchillo al pecho del hombre. No hay ira en su rostro, ni sadismo, solo la fría y metódica determinación de un sacerdote realizando el más sagrado de sus deberes. El golpe es rápido, un movimiento experto que busca el corazón. Un único y ahogado gemido escapa de los labios de la víctima, un sonido que es rápidamente absorbido por la piedra y el silencio. La sangre brota, oscura a la luz de las antorchas, y don Ignacio guía el cuerpo que se desploma sobre el altar, asegurándose de que la vitalidad robada se derrame sobre la piedra negra, sobre los símbolos paganos y sobre el crucifijo de hierro, ungiendo a ambos dioses en un único y blasfemo bautismo. La ceremonia ha terminado. La deuda ha sido pagada. La tierra por ahora está satisfecha. Este ciclo de sangre y plata se convirtió en el motor secreto del Imperio Arantes durante años. Cada vez que una beta parecía debilitarse, cada vez que la producción disminuía, se realizaba otra ofrenda en la cámara secreta. El libro de cuentas de don Ignacio no era solo un registro de sus crímenes, era su calendario litúrgico, el horario que dictaba cuándo la tierra volvía a tener hambre. Pero la beta madre, a pesar de su supuesta divinidad, era en última instancia finita. A principios de la década de 1880, ni siquiera los sacrificios más frecuentes podían detener lo inevitable. La plata comenzó a escasear, las vetas se volvieron estériles, y la mina La Sombra, que una vez pareció una fuente inagotable de riqueza, se quedó en silencio. El pacto de don Ignacio se había roto, no por la intervención de la justicia humana, sino por el simple agotamiento de los recursos naturales. Y con el fin de la plata, llegó el fin de los Arantes. Su fortuna, construida sobre una base de huesos y un flujo constante de sangre, no tenía cimientos reales. Sin los ingresos de la mina para mantener su fachada de opulencia, para comprar el silencio de sus cómplices, y para financiar su estatus en la sociedad, todo su mundo se derrumbó con una rapidez asombrosa. La familia simplemente se desvaneció, se disolvió en la pobreza y la oscuridad, dejando tras de sí solo los muros agrietados de la hacienda de San Lamento, y una mina llena de fantasmas, el mausoleo de una dinastía que había vendido su alma por un tesoro que no duró. La maldición de los Arantes no fue sobrenatural, fue económica,
El precio de su pecado fue la bancarrota moral y finalmente, material. La publicación de los hallazgos del Dr. Mateo Vargas cayó sobre la historia de Zacatecas como un rayo. La narrativa romántica de los varones de la plata, de los hombres hechos a sí mismos que habían construido la riqueza de la nación, quedó hecha añicos. La familia Arantes fue despojada de su estatus legendario y expuesta como lo que realmente era: una dinastía de asesinos en serie ritualistas. Las autoridades, impulsadas por la evidencia fotográfica y la meticulosa investigación de Vargas, declararon oficialmente la mina La Sombra como un sitio de memoria histórica, sellando permanentemente su entrada, no para contener a los fantasmas sino para consagrarla como una tumba masiva. Para la comunidad local, la revelación fue un sismo cultural. La leyenda de los perdidos ya no era un cuento de terror para asustar a los niños, era el eco de una verdad literal. El lamento de docenas de víctimas reales cuyos nombres, gracias a la investigación, fueron finalmente leídos en voz alta en una ceremonia conmemorativa. Se les dio un lugar en la historia, una justicia tardía pero necesaria. Para Mateo Vargas, la experiencia fue transformadora. Su visión del mundo, antes ordenada y académica, se había fracturado. Ya no podía mirar los grandes monumentos de la era porfiriana, las majestuosas haciendas o los opulentos palacios, sin preguntarse por su verdadero costo, sin imaginar los secretos oscuros y los cuerpos anónimos que podrían estar enterrados en sus cimientos. La verdad se convirtió en una carga, un conocimiento sombrío que lo perseguiría por el resto de sus días. El misterio de la familia Arantes estaba resuelto, pero su legado deja una mancha imborrable en el alma de la región, una verdad inquietante que resuena mucho más allá de las sierras de Zacatecas. Nos obliga a confrontar la delgada línea que separa la ambición de la barbarie, la piedad de la depravación. La historia de Don Ignacio es un recordatorio de que el mal más aterrador no siempre se presenta con cuernos y cola, sino que a menudo lleva el rostro de la respetabilidad, la civilización y el progreso. Se esconde en los libros de contabilidad, se justifica con ideologías retorcidas y se perpetúa a través del silencio de aquellos que se benefician de él. En el bolsillo de Mateo Vargas, el pequeño colibrí de madera tallada, recuperado de la cámara funeraria, sirve como un recordatorio constante de la dimensión humana de esta tragedia. No es solo la historia de un monstruo, sino la suma de las historias de todas sus víctimas, de cada vida reducida a un costo de producción, de cada hombre que entró en la mina La Sombra y nunca más vio la luz del sol. Su legado, ahora desenterrado, nos deja con una pregunta que flota en el aire como el polvo de los archivos olvidados. Una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que contemplamos los grandes imperios y las vastas fortunas que han dado forma a nuestro mundo. ¿Cuántos de los cimientos sobre los que se erige nuestra grandeza no están construidos sobre piedra y mortero, sino sobre los huesos de aquellos a quienes la historia eligió olvidar? La respuesta quizás yace enterrada bajo nuestros propios pies, esperando al próximo cronista lo suficientemente valiente, o lo suficientemente obsesionado, como para empezar a cavar. La historia de los Arantes no es solo un capítulo oscuro del pasado de México, es una advertencia universal, un susurro que se arrastra desde las profundidades de una mina abandonada para recordarnos que la plata, a veces, brilla con más intensidad cuando está pulida con sangre, y que el precio de la memoria es tan crucial como el costo del olvido. El viento de la Sierra de Zacatecas seguirá contando esta historia, no con palabras, sino con un lamento que ahora, finalmente, podemos comprender en toda su trágica y macabra dimensión. Si la búsqueda de la verdad en este caso te atrapó hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.